Acaban de confirmarme algo que va a cambiar el mapa del crimen organizado en México. En las últimas 72 horas hemos ejecutado el operativo más agresivo contra el cártel Jalisco Nueva Generación en la historia reciente de este país. 215 sicarios del CJNG han caído en Chihuahua y lo que voy a revelarte en los próximos minutos no lo vas a escuchar en ningún noticiero nacional. Soy Omar García Harfuch y después de sobrevivir a 27 impactos de bala en un atentado ordenado por el Mencho, he dedicado cada segundo de mi vida a desmantelar a esta organización criminal. Pero déjame preguntarte algo que sé que te quita el sueño. ¿Cuántas veces te has preguntado si algún día México será realmente seguro para tus hijos? Si tu respuesta es sí, entonces necesito que te suscribas a este canal ahora mismo, porque lo que estamos construyendo aquí no es solo información, es el registro en tiempo real de cómo estamos recuperando nuestro país metro por metro, calle por calle. Lo que acaba de suceder en Chihuahua no fue una casualidad. Fue el resultado de 18 meses de inteligencia, infiltración y una paciencia que muy pocos comprenden en este negocio. Mientras todos especulaban sobre nuestras estrategias, nosotros estábamos tejiendo la red más sofisticada que el CJNG jamás imaginó posible. Y ahora, esa red acaba de cerrarse sobre ellos con una fuerza que ni ellos mismos vieron venir. Chihuahua siempre ha sido territorio disputado. La frontera con Estados Unidos lo convierte en el premio más codiciado del narcotráfico. Quien controla Chihuahua controla una de las rutas más lucrativas para el tráfico de drogas, armas y personas hacia el norte. El cártel de Sinaloa lo sabía. El cártel de Juárez lo sabía. Y el CJNG, con su ambición desmedida de convertirse en el cártel dominante de todo México, lo sabía perfectamente. Por eso enviaron a sus mejores operadores, a sus células más violentas, a sus sicarios más despiadados. Pensaron que podían replicar en Chihuahua lo que hicieron en Guanajuato, en Michoacán, en Colima. Se equivocaron. Cuando recibí los primeros reportes de inteligencia sobre la infiltración masiva del CJNG en la región, supe que no podíamos responder con las tácticas tradicionales. Estos no son delincuentes comunes, son operadores entrenados militarmente, con armamento de alto calibre, con sistemas de comunicación encriptada, con redes de apoyo logístico que abarcan estados completos. Enfrentarlos requería algo que México nunca había implementado a esta escala, una operación coordinada que involucrara no solo las fuerzas federales, sino inteligencia militar, análisis forense digital, infiltración humana y tecnología de rastreo satelital. Durante meses, cada movimiento del CJNG en Chihuahua fue monitoreado, cada casa de seguridad identificada, cada ruta de suministro mapeada, cada líder de célula rastreado. Sabíamos dónde dormían, qué comían, con quién hablaban, cuándo movían su mercancía, pero no actuamos. Todavía no. Porque necesitábamos el momento exacto, ese punto crítico, donde su infraestructura estuviera más expuesta, más vulnerable, más concentrada. Y ese momento llegó hace una semana. El CJNG había organizado una reunión de coordinación en la zona serrana de Chihuahua. Sus líderes regionales, venidos desde Jalisco, Michoacán y Colima, se reunirían para planificar su ofensiva final contra las plazas que aún no controlaban. Era su momento de consolidación. Se convirtió en su momento de caída. Activamos el operativo a las 4 de la mañana. 500 elementos de élite, divididos en 20 grupos tácticos, golpearon simultáneamente en 17 ubicaciones diferentes. No fue un operativo ruidoso, fue quirúrgico, preciso, letal. Los primeros reportes llegaron a los 20 minutos. La casa de seguridad principal en Cuauhtémoc había sido asegurada, 32 sicarios neutralizados, 14 capturados. Arsenales completos decomisados, lanzacohetes, granadas, fusiles Barrett 50, chalecos antibalas de grado militar. En Ciudad Juárez, el Grupo Táctico 2 había interceptado un convoy de 5 camionetas blindadas. Los sicarios intentaron resistir. Fue un error fatal. 41 abatidos en el intercambio de fuego, ninguna baja de nuestro lado. Mientras las operaciones se desarrollaban en el terreno, nuestro equipo de inteligencia cibernética ejecutaba la segunda fase del operativo. Cada teléfono celular decomisado fue clonado en tiempo real, cada contacto identificado, cada mensaje descifrado. Eso nos dio acceso instantáneo a toda su estructura de comunicación. Y lo que encontramos fue más valioso que cualquier decomiso de drogas. Los nombres, ubicaciones y roles
de más de 300 operadores del CJNG en 6 estados diferentes. Esa información está siendo procesada en este momento. Las siguientes semanas van a ser devastadoras para ellos. Ahora, sé que muchos se preguntan por qué comparto esta información públicamente. Y la respuesta es simple, porque la guerra contra el crimen organizado no se gana solo en las calles, se gana también en la mente de la ciudadanía. Durante demasiado tiempo, los cárteles han controlado la narrativa, han sembrado miedo, han comprado lealtades, han hecho creer que son invencibles. Por eso necesito que si esta información te parece valiosa, si crees que más personas deben conocer la verdad de lo que está pasando en México, te suscribas a este canal y compartas este contenido, porque cada persona informada es una persona menos vulnerable a la propaganda criminal. Volviendo a Chihuahua, la magnitud de este operativo no tiene precedentes. 215 sicarios del CJNG fuera de circulación en menos de 72 horas. Pero los números solo cuentan una parte de la historia. Lo realmente significativo es quiénes eran esos sicarios. No hablamos de halcones o distribuidores de nivel bajo, hablamos de los operadores que ejecutaban las masacres, los que colgaban los cuerpos en los puentes, los que grababan los videos de ejecución, los que cobraban las extorsiones, los jefes de plaza que mantenían aterrorizada a la población civil. Entre los abatidos se encuentra Rodrigo, alias El Zancudo, jefe de plaza del CJNG en la región de Parral. Este sujeto era responsable de al menos 32 homicidios documentados, incluyendo el asesinato de 3 periodistas locales que se atrevieron a denunciar sus operaciones. Llevábamos 2 años rastreándolo. Cambió de identidad 4 veces, nunca dormía más de 2 noches en el mismo lugar, usaba vehículos diferentes cada día, pero cometió un error. Confió en la tecnología equivocada. Pensó que con teléfonos satelitales y aplicaciones encriptadas estaría seguro. No contaba con que nuestro equipo de inteligencia digital tiene acceso a herramientas que ni siquiera los grandes cárteles conocen. Lo localizamos en un rancho a las afueras de Jiménez. Intentó huir. No llegó muy lejos. También cayó Jonathan, conocido como el Ruso, coordinador de sicarios procedente directamente de Jalisco. Este individuo era uno de los entrenadores principales del CJNG. Él era quien enseñaba a los nuevos reclutas técnicas de combate, manejo de explosivos, tácticas de emboscada. Su historial incluye participación directa en las masacres de Minatitlán, en el ataque contra la familia Levarón y en múltiples enfrentamientos contra fuerzas de seguridad en Jalisco y Michoacán. Su captura representa un golpe directo a la capacidad operativa del cártel. Sin entrenadores de su nivel, el CJNG tendrá que recurrir a sicarios menos preparados, menos efectivos, más propensos a cometer errores que nosotros podemos explotar. Pero quizás la captura más significativa fue la de Miguel Ángel, alias El Chore, encargado de finanzas y lavado de dinero para las operaciones del CJNG en todo el estado de Chihuahua. Este sujeto manejaba una red de empresas fachada que procesaban millones de dólares mensualmente. Gasolineras, concesionarios de autos, restaurantes, agencias de viajes, todo era parte de su estructura de lavado. Con su captura, no solo neutralizamos a un operador clave, obtuvimos acceso completo a sus registros financieros, cada cuenta bancaria, cada propiedad, cada inversión. Estamos en proceso de congelar activos por valor de más de 200 millones de pesos. Ese dinero que iba a financiar su violencia ahora va a regresar al pueblo de México. Las reacciones no se hicieron esperar. A las pocas horas del operativo, empezaron a circular mensajes en redes sociales amenazándome directamente. Narcomensajes firmados por el CJNG prometiendo venganza. Amenazas contra mi familia, contra mi equipo, contra cualquiera que esté involucrado en esta operación. No es la primera vez. No será la última. Y francamente, cada amenaza que recibo es una confirmación de que estamos haciendo exactamente lo que debemos hacer. Si no les estuviéramos doliendo, no se tomarían la molestia de amenazarnos. Recuerdo perfectamente la mañana del 26 de junio de 2020, iba en mi camioneta blindada por la Ciudad de México cuando una célula de sicarios del CJNG abrió fuego contra mí con más de 400 proyectiles. 27 balas perforaron el blindaje y se alojaron en mi cuerpo. Mis escoltas dieron su vida protegiéndome. Pasé semanas en el hospital, meses en rehabilitación. Los doctores me dijeron que era un milagro que estuviera vivo. Y cada día desde entonces, cada operación que dirijo, cada criminal que capturamos, es mi respuesta a ese atentado. No me quebraron,
Me fortalecieron. El CJNG pensó que eliminándome iban a detener nuestra estrategia de seguridad. Lo único que lograron fue convertir esto en algo personal. Y ahora, operación tras operación, estamos desmantelando su estructura sistemáticamente. Chihuahua es solo el capítulo más reciente, pero no será el último. Tenemos operaciones planeadas para Guanajuato, para Michoacán, para Zacatecas. Cada estado donde el CJNG opera va a sentir el peso de la ley. No vamos a descansar hasta que esta organización criminal sea completamente desarticulada. Algo que la ciudadanía debe entender es que combatir al crimen organizado no es solo cuestión de arrestar delincuentes. Es desmantelar estructuras, cortar flujos de dinero, romper redes de complicidad, em, recuperar territorios, restaurar el Estado de Derecho. Cuando entramos a una plaza controlada por el CJNG, no solo capturamos a los criminales, restauramos servicios públicos, fortalecemos a las policías locales, instalamos sistemas de videovigilancia, abrimos líneas de denuncia anónima, trabajamos con las comunidades para que recuperen sus espacios públicos. En Chihuahua, este operativo viene acompañado de un programa integral de seguridad. Vamos a instalar 300 cámaras de videovigilancia con tecnología de reconocimiento facial en las zonas que estaban bajo control del CJNG. Vamos a establecer 5 bases de operación permanente para mantener presencia policial constante. Vamos a crear programas de prevención del delito enfocados en jóvenes que están en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado. Porque no basta con capturar a los criminales de hoy, tenemos que evitar que se creen los criminales de mañana. La estrategia que estamos implementando está basada en 3 pilares fundamentales. Primero, inteligencia. Sin información precisa, cualquier operativo es un tiro al aire. Hemos invertido recursos masivos en tecnología de vigilancia, análisis de datos, infiltración humana. Tenemos agentes encubiertos dentro de las estructuras criminales reportando en tiempo real. Tenemos sistemas de escucha en sus comunicaciones. Tenemos análisis predictivo que nos permite anticipar sus movimientos antes de que los ejecuten. Esta inversión en inteligencia es lo que hace la diferencia entre un operativo exitoso y un fracaso costoso. Segundo pilar, coordinación. Durante décadas, las diferentes fuerzas de seguridad en México operaban de manera aislada. La Policía Federal no compartía información con la Policía Estatal. El Ejército operaba por su cuenta. Las fiscalías trabajaban con datos incompletos. Eso generaba duplicidad de esfuerzos, fugas de información y operativos mal coordinados. Hemos cambiado completamente ese modelo. Ahora tenemos centros de coordinación donde todas las fuerzas de seguridad trabajan juntas, con acceso a la misma información, con protocolos claros de comunicación, con objetivos compartidos. Esa coordinación es lo que nos permitió golpear simultáneamente en 17 ubicaciones en Chihuahua sin que el CJNG pudiera reaccionar. Tercer pilar, contundencia. No podemos darnos el lujo de medias tintas. Cuando identificamos una célula criminal, la desmantelamos completamente. No capturamos al líder y dejamos que la estructura se reorganice. Capturamos a toda la cadena de mando, decomisamos todos sus activos, desarticulamos todas sus redes de apoyo. Es un enfoque de tolerancia cero que no deja espacio para que el crimen organizado se regenere. Sí, es un enfoque agresivo. Sí, genera reacciones violentas de los cárteles, pero es el único enfoque que realmente funciona. Los resultados hablan por sí mismos. En los últimos 2 años, hemos capturado o abatido a más de 600 operadores del CJNG en todo el país. Hemos decomisado arsenales suficientes para equipar a un pequeño ejército. Hemos incautado drogas por un valor de mercado superior a los 3,000 millones de pesos. Hemos congelado cuentas bancarias y propiedades por valores que superan los 5,000 millones de pesos. Y lo más importante, hemos recuperado territorios completos que estaban bajo control criminal. Municipios donde la gente tenía miedo de salir a la calle ahora tienen vida nocturna. Escuelas que estaban cerradas por amenazas ahora operan normalmente. Negocios que pagaban extorsión ahora operan libremente. Pero no voy a mentirles, esto está lejos de terminar. El CJNG sigue siendo una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de México. Tienen presencia en 30 estados. Tienen conexiones internacionales con cárteles en Colombia, con mafias en Europa, con distribuidores en Asia. Tienen recursos económicos masivos, tienen miles de operadores. Esta guerra va a ser larga, va a ser difícil, va a cobrarse vidas,
pero es una guerra que no podemos perder, porque lo que está en juego es el futuro de México. Cada vez que salgo a una operación sé que podría no regresar. Cada vez que mis equipos salen a campo sé que algunos podrían no volver con vida. El costo de esta guerra es alto. Hemos perdido compañeros valientes, policías entregados, soldados dedicados. Cada uno de ellos sabía los riesgos. Cada uno de ellos eligió estar ahí porque creía en México, porque creía que este país merece algo mejor que vivir bajo el terror del crimen organizado. Y su sacrificio no será en vano. Cada operación exitosa, cada criminal capturado, cada territorio recuperado es un tributo a su memoria. Chihuahua marca un antes y un después. Es la demostración de que cuando tenemos la inteligencia correcta, la coordinación adecuada y la voluntad política de actuar con contundencia, podemos derrotar al crimen organizado. El mensaje para el CJNG es claro. No importa cuán poderosos crean que son, no importa cuántos recursos tengan, no importa cuánta violencia desplieguen, el Estado mexicano es más fuerte y vamos a perseguirlos hasta el último rincón del país, hasta que sean completamente desmantelados. A la ciudadanía de Chihuahua le digo, sé que han vivido años de terror, sé que han visto cosas que ningún ser humano debería ver, sé que muchos han perdido a seres queridos a manos de estos criminales, pero quiero que sepan que no están solos. El gobierno de México está con ustedes. Las fuerzas de seguridad están trabajando día y noche para devolverles la paz. Y poco a poco, operación por operación, lo vamos a lograr. Su valentía al denunciar, al resistir, al no ceder ante la intimidación es lo que nos da fuerza para seguir adelante. Este operativo en Chihuahua es una victoria significativa, pero es solo una batalla en una guerra mucho más grande. El crimen organizado en México es un problema estructural que se ha construido durante décadas. No va a desaparecer de la noche a la mañana. Pero con cada golpe que damos, con cada red que desarticulamos, con cada territorio que recuperamos, nos acercamos más a ese México seguro que todos merecemos. Un México donde los niños puedan jugar en las calles sin miedo. Un México donde los empresarios no tengan que pagar extorsiones. Un México donde los periodistas puedan hacer su trabajo sin amenazas de muerte. Un México donde la ley se respete y la justicia prevalezca. Seguiremos trabajando incansablemente, cada día, cada hora, cada minuto, porque esta no es solo mi lucha personal, es la lucha de todo un país que merece vivir en paz y no vamos a detenernos hasta lograrlo. Gracias por su atención y recuerden, México somos todos. Y déjame ser muy claro sobre algo que muchos me han preguntado después de este operativo. ¿Por qué Chihuahua? ¿Por qué ahora? ¿Por qué con esta contundencia? La respuesta tiene que ver con un patrón que identificamos hace varios meses y que representa una amenaza no solo para Chihuahua, sino para la seguridad nacional de México en su conjunto. El CJNG había iniciado una estrategia que llamamos internamente la tenaza fronteriza. Su objetivo no era simplemente controlar plazas para el narcotráfico, era mucho más ambicioso y peligroso. Estaban construyendo un corredor completo desde Jalisco hasta la frontera con Estados Unidos, pasando por Zacatecas, Durango y finalmente Chihuahua. Si hubieran consolidado ese corredor, habrían tenido control total sobre una de las rutas más estratégicas del continente. No solo para drogas, también para tráfico de armas, tráfico de personas, lavado de dinero y contrabando de todo tipo. Los datos de inteligencia que recopilamos eran alarmantes. En los últimos 6 meses, el CJNG había incrementado su presencia en Chihuahua en un 300%. No estaban enviando grupos pequeños de exploración, estaban trasladando células completas, operadores experimentados, logística pesada, habían establecido 17 campos de entrenamiento en la Sierra Chihuahuense donde capacitaban a nuevos sicarios, campos donde les enseñaban no solo a disparar, sino tácticas de guerrilla, fabricación de explosivos improvisados, técnicas de contrainteligencia. Uno de los aspectos más perturbadores que descubrimos fue su estrategia de reclutamiento. Estaban enfocándose específicamente en jóvenes deportados de Estados Unidos, muchachos que crecieron en ciudades americanas, que hablan inglés perfectamente, que conocen cómo funciona el sistema del otro lado de la frontera. Para el CJNG, estos jóvenes eran activos valiosos. Los entrenaban aquí, los armaban y luego los infiltraban de vuelta a Estados Unidos como operadores durmientes
Teníamos evidencia de que al menos 40 de estos operadores ya habían cruzado la frontera antes de que ejecutáramos el operativo. Esta información la compartimos inmediatamente con nuestras contrapartes en Estados Unidos, el FBI, la DEA, Homeland Security, porque esto ya no era solo un problema mexicano. Cuando desmantelamos las células del CJNG en Chihuahua, también recuperamos documentación completa sobre estos operadores infiltrados, nombres, fotografías, direcciones en Estados Unidos, contactos, misiones asignadas. Esa información ya está en manos de las autoridades americanas y se están ejecutando operaciones coordinadas en al menos 5 estados del lado americano. Esta es precisamente la clase de cooperación internacional que necesitamos para combatir efectivamente el crimen organizado transnacional. Los cárteles no respetan fronteras, operan en múltiples países simultáneamente, mueven su dinero a través de paraísos fiscales en el Caribe y Europa. Nosotros tampoco podemos limitarnos a operar solo dentro de nuestras fronteras. Necesitamos compartir inteligencia, coordinar operaciones, rastrear flujos financieros internacionalmente, y eso es exactamente lo que estamos haciendo. Uno de los hallazgos más reveladores del operativo fue el nivel de sofisticación tecnológica del CJNG. Decomisamos equipos de comunicación que francamente no esperábamos encontrar. Radios satelitales de grado militar, sistemas de encriptación avanzados, drones con capacidad de carga para transportar drogas o armas, equipos de visión nocturna de última generación, inhibidores de señal para bloquear comunicaciones policiales. Este no es equipo que puedas comprar en cualquier tienda. Es tecnología que requiere conexiones con proveedores especializados, muchos de ellos internacionales. Rastreamos el origen de este equipo y lo que encontramos fue preocupante. Gran parte estaba siendo adquirido a través de empresas fantasma en Europa del Este, particularmente en países de la ex Unión Soviética. El CJNG había establecido una red de adquisición de armamento que incluía intermediarios en Rusia, Ucrania, Bulgaria, compraban en lotes grandes, fragmentaban los envíos, los transportaban por rutas complejas que incluían escalas en Centroamérica y el Caribe antes de llegar a México. Una operación logística de esa magnitud requiere no solo recursos económicos masivos, sino también conexiones políticas y criminales en múltiples continentes. Esto nos llevó a abrir líneas de investigación completamente nuevas. No solo estamos persiguiendo a los operadores del CING en territorio mexicano, estamos rastreando sus redes de proveedores internacionales, identificando a los intermediarios que les venden armas y tecnología, bloqueando sus rutas de suministro. Hemos compartido esta información con Interpol, con Europol, con agencias de inteligencia de múltiples países, porque si realmente queremos debilitar al CJNG, no basta con arrestar a sus sicarios. Tenemos que cortar sus líneas de abastecimiento. Después del operativo en Chihuahua, algo interesante sucedió. Empezamos a recibir información de ciudadanos comunes, gente que durante años vivió aterrorizada, que sabía dónde operaban los criminales, pero tenía demasiado miedo para denunciar, ver que el gobierno actuó con contundencia, ver que realmente podemos desmantelar estas estructuras, les dio confianza. En las últimas 48 horas hemos recibido más de 200 llamadas a nuestras líneas de denuncia anónima con información sobre operaciones del CJNG en diferentes estados. Cada llamada es investigada, cada dato verificado, cada pista seguida. Esta participación ciudadana es fundamental. Por más recursos que tengamos, por más tecnología que utilicemos, nunca vamos a tener ojos en todos lados. Necesitamos que la ciudadanía sean nuestros ojos y oídos. Necesitamos que confíen en las instituciones lo suficiente como para denunciar. Y casos como el operativo de Chihuahua ayudan a construir esa confianza. Demuestran que cuando la ciudadanía proporciona información y el gobierno actúa, los resultados son tangibles. Ahora bien, sé que hay escépticos, gente que dice que esto es temporal, que el CING se va a reorganizar, que en unos meses estarán operando de nuevo como si nada hubiera pasado, y entiendo ese escepticismo. Durante décadas vimos operativos que capturaban a líderes criminales solo para ver cómo sus organizaciones seguían funcionando, a veces incluso más violentas que antes. Pero lo que estamos haciendo ahora es fundamentalmente diferente. No estamos solo capturando líderes, estamos desmantelando estructuras completas de manera sistemática y sostenida. Después del operativo en Chihuahua, mantuvimos presencia permanente en todas las ubicaciones que estaban bajo control del CJNG. No nos retiramos después de hacer los arrestos. Nos quedamos, establecimos bases de operación,
instalamos la infraestructura de vigilancia, comenzamos a trabajar con las comunidades locales, porque sabemos que si simplemente nos vamos, el vacío de poder será llenado rápidamente por otra organización criminal. Nuestra estrategia es llegar, limpiar, quedarnos y construir. Los próximos meses van a ser cruciales. El CJNG sin duda intentará responder. Podrían intentar ejecutar ataques de represalia contra fuerzas de seguridad. Podrían intentar reinfiltrar operadores en las zonas que perdieron. Podrían intensificar su violencia en otros estados para demostrar que siguen siendo poderosos. Todo eso lo estamos anticipando. Tenemos protocolos de respuesta preparados para cada escenario posible y cuando intenten contraatacar, estaremos listos para golpearlos de nuevo, más fuerte que antes. Este es el momento de mantener la presión. No podemos declarar victoria y relajarnos. El crimen organizado es como una enfermedad. Si dejas el tratamiento a medias, regresa más fuerte y más resistente. Tenemos que mantener esta ofensiva operativo tras operativo hasta que el CJNG esté completamente desarticulado. Y después del CJNG, seguiremos con cada organización criminal que opere en territorio mexicano. Porque el objetivo final no es simplemente debilitar a un cártel, es restaurar el Estado de Derecho en todo el país, es que ningún criminal, sin importar cuán poderoso sea, pueda operar con impunidad. México está en un punto de inflexión. Podemos seguir por el camino que hemos recorrido durante décadas, donde el crimen organizado crece sin control y la ciudadanía vive aterrorizada. O podemos tomar el camino difícil, el camino del combate frontal contra estas estructuras criminales, asumiendo los riesgos, pero también los resultados. El operativo de Chihuahua es una señal clara de qué camino hemos elegido, y no hay vuelta atrás.